Hola, soy Virginia Roy, curadora de la exposición Tania Candiani como el trazo su sonido, junto con Jessica Berlanga, que se expone aquí en el MOAC hasta el 27 de noviembre. La exposición aborda los proyectos recientes de la artista mexicana Tania Candiani y cómo ha ido operando en la intersección de lenguajes fónicos, lingüísticos, tecnológicos, simbólicos, en una red de codificaciones y de asociaciones narrativas que constituyen su trabajo, su producción artística. Lo que iremos viendo alrededor de la exposición son los diferentes proyectos que inciden en la idea de colaboración, de comunidad, de saberes ancestrales, de oficios, de tiempos y sobre todo el eje del sonido. Cómo la idea de resonancia, la idea de reverberación y la idea de eco se va anclando en los diferentes proyectos de la muestra. La bienvenida a la exposición la da esta pieza, Reverencia, que fue originada inicialmente en el 2019 en la Armory Show, edición curada por Sally Tallant, que aludía al 80 aniversario de las ferias mundiales de la Feria de Nueva York de 1939 y hace una revisión y una crítica también a la idea de mexicanidad o la identidad mexicana que se proyecta en las ferias mundiales. Lo que vemos aquí es una pieza en la que Tania parte de la danza de los quetzales, una danza prehispánica que aún sigue vigente en la sierra entre Puebla y Veracruz y en la cual, como sabrán, se utilizan estos penachos de plumas de quetzales en una tradición que da honra a los dioses para que haya buenos cultivos y una buena cosecha. Lo que hace Candiani en la pieza es hacer una síntesis de los movimientos, hacer una síntesis de las coreografías y de los colores. Vemos cómo los cromatismos se reducen a un blanco y a negro y al rojo, el rojo de la sangre y de la vida, para centrarse en la idea de reverencia, en el movimiento de reverencia, en el movimiento de bienvenida, en el cual se hace un gesto de igualdad y de respeto a la persona con la que te estás interactuando. Candiani pues lo que hace es repensar la tradición, cómo nos relacionamos con esas tradiciones, con los saberes ancestrales, cómo nos reapropiamos y cómo configuramos una nueva comunidad a través de esas tradiciones. La exposición sigue con Four Industries, esta videoinstalación que está acompañada y precedida por el storyboard de trabajo y por unas partituras de la pieza sonora que es la instalación. En ella, Candiani trabajó en Cincinnati, en Estados Unidos, sobre la historia y el pasado industrial de esa ciudad y sobre la retórica de progreso. Lo que hizo fue convocar a una fábrica antigua a un coro de mujeres, las mujeres que también habían sido excluidas históricamente de la revolución industrial, para proponerles que hicieran una pieza sonora en las que ellas emulan los sonidos de esas producciones industriales en decadencia y obsoletas también del pasado industrial de Estados Unidos, la carpintería, la imprenta, la fundición del metal y la fabricación cárnica. Lo que hacen estas mujeres es retomar esa memoria sonora y con sonidos culturales hablar de reproducir lo que serían martilleos, golpes, cortes en una corporalidad de lo que sería una coreografía del trabajo y de la labor. Ligado a esa idea de pasado industrial y de obsolescencia y de paso del tiempo, tenemos esta serie que se llama Monumentos Efímeros, que Candiani hizo en la Bienal de La Habana y que está centrado justamente en la ciudad, en La Habana, en la cual trabaja e investiga sobre la relación con la ideología, con el pasado comunista, con la noción del deporte, que en ese momento era tan importante en la construcción de esa identidad comunista cubana, y la obsolescencia también de todo esto. La resistencia, lo que hace Candiani es unas composiciones corporales que parten de aquí de la arquitectura deportiva, en las cuales los performers y los actores aguantan su cuerpo en esta resistencia corporal ideológica también. El proyecto se ha formado por las fotografías, por un vídeo, por diferentes materiales de trabajo y de la investigación y de archivo de Candiani, y también por unos uniformes, unas vestimentas que hizo Candiani en relación con una performance que están vinculadas con el espacio público y con la propia ciudad de La Habana. Relacionado con esta idea del paso del tiempo, de la obsolescencia, de la memoria también, tenemos una serie que realizó Tania que se llama Sobre el paso del tiempo, y esta pieza de geometrías forma parte de ella. Son diferentes relojes, como se ven, en el que están descompasados los tiempos. Así funciona como una pintura
formal, en la cual hay estos relojes de arena y su negativo, y que es la secuencia, la deriva también de otros proyectos de Tania sobre el tiempo. Inicialmente ya había colocado esos relojes analógicos en el desierto de la Salada, y la sombra era la que creaba, viendo también a los relojes de sol, era la que creaba el paso del tiempo. Después creó plataforma sonora en la cual se oía el tic-tac de los relojes, y este trabajo sigue, digamos, esta línea de exploración temporal, en la cual se cuestiona sobre la vida contemporánea, nuestra división temporal de minutos y de reloj, minutos y segundos, y cómo nos incumbimos en nuestra percepción física del tiempo. La exposición aborda, como decíamos, esta relación con el sonido, esa relación con el tiempo, y en este caso también esta relación con los saberes y con las costumbres y las tradiciones. En Wooden Trumpets, Candiani trabaja con un fabricante de whisky, un ebanista que trabajaba sobre la madera, para proponerle hacer esta pieza, hacer estas trompetas partiendo de barriles de whisky, para hacer whisky añejo. Y fue muy curioso trabajar desde la materialidad y desde el sentir y el percutir, digamos, de un oficio. La pieza se complementa o funciona también con esta parte sonora, esta acción sonora en la cual se oye el manantial de donde se retoma el agua para hacer el whisky. Wooden Trumpets enfatiza la técnica, el oficio, el saber, la materialidad y la producción artesanal como uno de los ejes también de la exposición. Ligado a los manantiales que escuchábamos en la materialidad de la Mareda, tenemos esta sección en la cual hay dos piezas: Nombrar el agua y los nombres del agua. Nombrar el agua parte de una tradición, una leyenda de la Sierra Huasteca, en la cual los habitantes de la comunidad una vez al año nombran todas las cosas que existen para que sigan existiendo al día siguiente, en un acto en el que nombrar es un acto de preservación y un acto también de resistencia. Tania retoma esta idea de nombrar como la manera de apropiarnos de lo que existe, apropiarnos de la realidad para seguir con su exploración sobre el agua. Y lo que hace es, en diferentes lenguas originarias, nombrar en este video y escribirlo también bordado lo que serían diferentes cuerpos de agua, en zapoteco, en maya, en náhuatl. Hay diferentes como lenguas donde resiste o se preserva la idea de agua, de cuerpos de agua, también ligado obviamente a la situación crítica de este bien común del elemento del agua acuático, con las aguas de sequía y de explotación que tenemos. Y en paralelo también se corresponden los diferentes nombres de cuerpos de agua con su representación del sonido. En piedra, en agua tallada, donde la porosidad y la solidez de la piedra anclan, digamos, lo efímero también del sonido. Obviamente hay la crítica también a los extractivismos y a toda la situación actual. Como decíamos, uno de los ejes de la exposición es entender los trabajos específicos, los proyectos situados en los que Candiani trabaja con y desde la comunidad en una noción de territorio donde se desarrollan los aspectos sociales, culturales, económicos y geográficos de alguna manera. En esta noción de entender la comunidad, para Candiani es importante el feminismo como un feminismo de comunidad, y en esta pieza alude también a la cuestión de género. Es una pieza en la que se representan diferentes manifestantes, de hecho la serie se llama Manifestantes, son mujeres que ella toma de recortes y de manifestaciones históricas en esos 2 o 3 últimos años, y lo que hace es bordarlas y pintarlas a tamaño real. Como se verá, obviamente el color es significativo, el rojo es el rojo de la lucha, el rojo del corazón, el rojo de la sangre, y son mujeres que gritan en silencio, y se contrapone, digamos, la fuerza de esa mujer, la fuerza de ese contingente visual que se crea en la exposición con la fragilidad del bordado y del hilo que configuran las imágenes. Este grupo de mujeres que nos invitan a ser parte, a formar parte de este contingente visual de lucha y de manifestación, y que provienen de manifestaciones de todo el mundo. Está Nueva Delhi, está Argentina, está Ciudad de México, está Quito. También encontramos no solo mujeres en rojo, sino mujeres en negro, mujeres en lucha de la Ciudad de México, cuya presencia nos invita a continuar esta lucha. La exposición sigue con For the Animals, una obra que incide en la exploración de Candiani sobre la ecología acústica, la relación que tenemos con nuestro paisaje sonoro, con el entorno que habitamos y los rangos auditivos. Tania participó con diferentes
investigadores, artistas sonoros, para entender cuáles eran nuestros límites auditivos, no solo nosotros, de los humanos, sino también de otras especies, y vio cómo había diferentes animales. En concreto trabajó en el desierto de Sonora, entonces estaba el lobo mexicano, el jaguar, el lobo gris, ¿no? Diferentes animales que tenían un rango superior al humano y que podían entender, escuchar ciertas cosas que los humanos no. Entonces, en esta cuestión de cómo el sonido también es un elemento de alarma, de supervivencia, hay toda una videoinstalación que hace una mezcla de textos también de Schaffer, de Brandon Laval, de diferentes teóricos acústicos, en esta investigación sobre cuáles son los límites del auditivo, qué escuchamos, qué no escuchamos, cómo nos relacionamos también con nuestro entorno y con el resto de especies. Preludio cuántico, esta pieza que mostramos aquí en esta sala de proyección, es una videoinstalación de 8 canales con una composición de Rogelio Sosa. Es un trabajo de Tania Candiani alrededor de nuestra noción de universo, nuestra noción de cosmos. Candiani estuvo en una residencia en el CERN, en el Laboratorio Europeo de Observación Nuclear, analizando también los funcionamientos de las partículas, qué es lo que vemos y lo que no vemos. A partir de esa residencia también y de entender los movimientos y la física cuántica, Tania preparó esta pieza donde relaciona todos estos saberes científicos con saberes más ancestrales de las cosmogonías indígenas, para entender cómo habitamos nuestro cosmos con nuestra relación de escala, cómo comprendemos nuestra comprensión natural de las cosas de alguna manera, todo esto ligado y acompañado por una composición, como decía Rogelio Sosa, donde el peso de la gravedad, el peso de las partículas, el peso de los grupos nos va acogiendo, digamos, en esta experiencia. Y al salir de la exposición, el espectador se encontrará con esta pieza lanzadas en un acto, es una pieza amenazante, en la cual forma parte de una serie también que trabajó Candiani, que se llama Protección Familiar, y que alude a esta cuestión de la violencia dentro del hogar, ¿no? Como se ven, son unas escobas, pero las escobas tienen una punta danzante, aludiendo a la idea de fragilidad, de vulnerabilidad del cuerpo, pero también a la protección y a la defensa de este cuerpo que está en primera línea, ¿no? Como carne de cañón. Al salir de Lanzadas encontramos la siguiente pieza, Molienda. Molienda es una instalación formada por estos 12 metates y también la grana cochinilla que se ha ido moliendo en esos utensilios. De nuevo tenemos la relación con los saberes, con los oficios y con el pigmento. Del rojo de las manifestantes pasamos al rojo también de esta grana cochinilla, que alude también a la idea de sangre y a la idea de violencia colonial. Pues es la idea del comercio que había de ese pigmento antes de la conquista, en la época colonial. Y nos acompaña también el ruido de la acción en las que varias mujeres estuvieron moliendo y moliendo esta grana cochinilla, enfatizando la idea del hacer y la idea del trabajo y de la producción. Esa idea del hacer, esa idea del construir, del hilvanar, como hemos ido viendo a lo largo de la exposición, los diferentes ejes que conectan y que entretejen los saberes, los oficios, los tiempos, los conocimientos y que generan nuevas experiencias. En esta pieza Camuflaje, que Candiani hizo inicialmente en California, en Estados Unidos, parte de una fotografía histórica de Dorothea Lange, en la cual retrata los campos de concentración que había en California, en los campos de concentración estadounidenses, donde habían prisioneros japoneses y donde las mujeres japonesas están obligadas a hacer trabajos forzados, en concreto a tejer redes que servían después como camuflaje para el conflicto bélico. En este caso, partiendo de esa fotografía, colaboramos. Candiani propuso y colaboramos con un colectivo de tejedoras de Santo Domingo para que nos ayudaran a hacer este gran telar de cicatrices, de costuras, de camuflajes bélicos que obviamente aluden al conflicto que hay actualmente en México, de los campos de detención en la frontera con Estados Unidos y que desgraciadamente también nos aluden a la situación en Ucrania, donde muchas mujeres, hay imágenes y hay vídeos que refieren a ello, hacen también de su ropa jirones para poder tejer y hacer estas redes de camuflaje que ayuden al conflicto bélico. Y uno cuando entra al museo lo que de hecho le recibe es esta pieza también de Candiani,
que se llama Cónica. Es una pieza que está en la colección de la SAPS, de la Sala de Arte Público Siqueiros, en la cual se basa y parte de la arquitectura Kogi. La arquitectura Kogi es una comunidad que está en la Sierra de Colombia y que tiene una relación entre su visión cosmogónica y su arquitectura. Entonces, para ellos, el mundo, el universo está formado por 5 aros ascendentes que representan lo luminoso y por 5 aros, es una relación simétrica, hay 5 aros descendientes que nos conectan con el inframundo. La propuesta de Candiani fue, a través de traer a un mamo de Colombia y de trabajar arquitectónicamente con este tipo de estructuras que representan la cosmogonía de la comunidad, como decía, en la parte superior, y la parte inferior está representado por la tradición numérica a través de vibraciones. Entonces el espectador entra, voy a hacer spoiler, se sube a la plataforma y sentirá las vibraciones que conectan con el mundo, con el inframundo, a la vez que ve la construcción que le conecta con esta noción de cosmogonía de Kogi. Parte de la investigación que hizo Candiani en el CERN, en el Observatorio de Investigación Nuclear Europeo, que se reflejaba en la videoinstalación que veíamos por el video cuántico, también es esta pieza que se llama Supersimetría y que alude a esta noción de cómo entender la materia oscura o aquello invisible de alguna manera. Hasta hace unos años no se conocía ciertas partículas que existían y que no se veían, que eran invisibles. Gracias a un experimento que hubo en el CERN y que se materializó en unas placas que Tania pudo consultar, y con una lluvia de fotones se pudo reflejar y se pudo fijar los movimientos y las partículas que estaban ocurriendo en ese momento. Candiani parte de esa placa fotográfica para hacer una traducción, digamos, una interpretación, una traslación, digamos, de esa imagen aquí a esos elementos, donde las partículas, el trazo y el movimiento se reflejan en el agua y donde de alguna manera incide en la idea de supersimetría, que es una teoría de la física en la que comenta que cada partícula está acompañada de una partícula negativa. Siempre hay una dualidad de partículas que nos acompañan. De aquí la importancia de la pieza en la que tú veas el reflejo, veas el agua y veas, digamos, esa especie de trompetas que no suenan, pero que son como unos conos más bien invertidos con su doble abajo en relación al movimiento y al trazo de las partículas. En la terraza sur sigue la exposición de Candiani con 2 producciones también recientes para la exposición, Lágrimas en Chalco y Cuenca. Las 2 parten de materiales históricos. Por un lado, Lágrimas en Chalco parte de un manuscrito, el manuscrito de Chalco de 1734, que es la primera partitura barroca secular en salterio, y lo que realiza Candiani es una traslación de esas notaciones en salterio a estos círculos, aludiendo a unos recorridos hidráulicos, a unos trazos de ríos, que son los que reflejan, digamos, la música. Hay un precedente de esta pieza que se llama Río Rebelde y que en esta ocasión, para la muestra de aquí en el MOAC, se realizó de la manera que expliqué con la partitura de manuscrito en Chalco. También relacionado con lo hidráulico y con la geografía y con esta revisión y exploración de Candiani sobre el agua, a esta pieza, realizada gracias al apoyo de Cerámica Sur, en la cual se parte de un mapa de 1758 del Valle de México. El Valle de México, cuando aún, como saben, era rico en sus afluentes, en sus bifurcaciones, en el río, en los ríos y en el agua, y lo que Candiani propone en esta pieza es que el espectador pueda transitar, pueda recorrer y se pueda recoger de nuevo agua en esos espacios, en esos negativos y en estos huecos y vacíos que crea el mapa, y que de alguna manera cuestiona la estrategia de secación y la estrategia de conquista colonial que trajeron los españoles aquí al Valle de México. A través de estos diferentes proyectos, la exposición, como el trazo de su sonido, nos incide, nos cuestiona, nos presenta todas estas preocupaciones de Candiani sobre el sonido, sobre la traducción, sobre los saberes cuestionados, situados, sobre los oficios y sobre los tiempos. Son exploraciones que se van tejiendo, que se van discurriendo narrativamente en la muestra y que aluden a esta idea de traducción y a la idea de proceso que se va palpando en las diferentes materialidades de la exposición. Espero que puedan venir a visitarla y que la disfruten hasta el 27 de noviembre.